Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los números más recientes de LATAM Airlines Group. Hablamos de las estadísticas de tráfico de agosto de 2025. Así es. Tenemos un informe fresco de Morgan Stanley Research del 8 de septiembre. Exacto. Y la idea es, desglosar un poco las cifras clave, ver qué está impulsando el crecimiento, si lo hay. ¿Y qué nos dice todo esto sobre cómo está la aerolínea ahora mismo, ¿no? Su salud operativa. Justamente. Y hay un titular que, la verdad, salta a la vista: el tráfico total de pasajeros. Parece que dio un salto interesante en agosto. Así que vamos a examinar eso. Efectivamente, el dato principal que resalta el informe, y es potente, es un aumento del 10.8% en el tráfico total de pasajeros de LATAM. Esto comparado con agosto del año pasado. El 10.8%. Y eso lo miden en RPK, ¿verdad? Sí, RPK. Son las siglas de Revenue Passenger Kilometers, o pasajeros kilómetro transportados, que básicamente te dice cuántos kilómetros volaron todos los pasajeros que pagaron. Entendido. O sea, el volumen total de viaje. Y este 10.8% no es algo aislado de agosto, ¿cierto? No, para nada. Si miras el tercer trimestre fiscal hasta ahora, el acumulado es muy parecido, un alza del 10.7%. Ok. O sea, una tendencia consistente en el trimestre. Y aquí viene algo interesante, creo yo, un primer punto clave. Este desempeño es mejor de lo que se esperaba. Ajá. El consenso del mercado apuntaba a un 9.7% de crecimiento. Y las propias estimaciones de Morgan Stanley eran un poquito más conservadoras, 9.9%. Exacto. ¿Qué significa esto? Superar las expectativas. ¿Qué nos dice? Es una señal importante, sin duda. Superar las proyecciones de los analistas sugiere fundamentalmente dos cosas, o quizás una mezcla. Por un lado, podría ser que la demanda de viajes en la región, o al menos donde opera fuerte la TAM, esté más robusta de lo que se pensaba. Que la gente sigue queriendo viajar. Eso parece. O, por otro lado, y no es excluyente, habla bien de la ejecución de la aerolínea, o sea, su habilidad para capturar esa demanda, ajustar rutas, precios, llenar los aviones. Claro, ser eficientes. Exacto. Quizás están siendo más ágiles o más atractivos que otros en este momento. Tiene sentido. Bueno, profundicemos un poco más. ¿De dónde viene ese crecimiento? El informe lo desglosa por mercados principales en agosto, y aquí sí que hay diferencias bastante marcadas. Sí, aquí se pone interesante. El mercado doméstico de Brasil, se lleva los aplausos. Lidera con un crecimiento interanual impresionante, 15.9%. Casi un 16%. Es un número muy, muy fuerte para un mercado doméstico tan grande como el brasileño. Totalmente. Luego, el segmento internacional, también sólido, ¿eh? Un aumento del 11.2% respecto a agosto del año pasado. 2 dígitos en internacional siempre es bueno. De acuerdo. Crecimiento robusto ahí también. Pero llegamos al otro gran bloque doméstico. Y ahí la cosa cambia, ¿verdad? Cambia bastante. Hablamos del mercado doméstico SSC, que son los países de habla hispana: Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Ujú. Ahí el crecimiento fue mucho más modesto, apenas un 0.6% comparado con el mismo mes del año anterior, casi nada. Prácticamente plano. Exacto. Y este contraste es fascinante. Es probablemente uno de los puntos centrales del análisis. Tienes a Brasil casi al 16% y los otros mercados domésticos clave estancados en crecimiento de tráfico. Sí. Esto te lleva a preguntar, ¿qué pasa? ¿Son las condiciones económicas en Brasil mucho mejores? ¿O es una estrategia deliberada de la TAM de enfocar recursos y crecimiento allá? Porque la diferencia es muy grande. Es una pregunta clave, sí. Ahora, miremos la otra cara de la moneda. No solo cuánta gente vuela, sino cuántos asientos se ofrecen. La capacidad, claro. En la capacidad total de pasajeros medida en ASK, Available Seat Kilometers, o asientos kilómetros disponibles, aumentó un 9.4% interanual en agosto. Un crecimiento importante en la oferta, sin duda. Aunque fíjate, el informe señala un detalle. Este 9.4% en agosto es un poquito menor que el ritmo de julio, que fue del 10.0. Una leve desaceleración en el crecimiento de capacidad mes a mes. Exacto. No es mucho, pero quizás sugiere una leve moderación. Un ajuste fino, digamos. Ok.
Y si juntas ese crecimiento de tráfico del 10.8% con el aumento de capacidad del 9.4%, llegamos al factor de ocupación, el load factor. Una métrica crucial. Alcanzó el 85.4% en agosto. Y esto es una mejora importante. 114 puntos básicos, o sea, 1.1 puntos porcentuales, por encima del 84.2% de agosto del año anterior. A ver, detengámonos un segundo ahí. El factor de ocupación es vital, mide qué porcentaje de los asientos que pusiste a la venta efectivamente se ocuparon. Claro. Y un 85.4% es un nivel bastante saludable en la industria. Pero lo realmente positivo aquí es que este factor mejoró mientras la capacidad aumentaba bastante. O sea, no es que llenen más porque hay menos vuelos. Exacto. Están llenando más los aviones a pesar de haber añadido casi un 10% más de asientos al mercado. Eso es bueno. Eso sugiere que la demanda está absorbiendo bien esa nueva capacidad. Precisamente. Es una señal de eficiencia y, sobre todo, de una demanda que, en promedio, crece incluso un poquito más rápido que la oferta que la TAM está poniendo. Parece un buen equilibrio, con una demanda robusta. Y mirando hacia adelante, en cuanto a capacidad, ¿qué se espera? El informe de Morgan Stanley menciona proyecciones. Sí, dicen que esperan un aumento de ASK de alrededor del 9% para septiembre. Ok. Si eso se da, el crecimiento de capacidad para todo el tercer trimestre quedaría entre el 9% y el 10%. Y eso, curiosamente, estaría muy alineado con lo que ya esperaba el mercado, ¿no? Correcto. El consenso apuntaba a un plus 9.5% de ASK para el trimestre, y Morgan Stanley mismo esperaba plus 9.8%. O sea que superaron expectativas en tráfico de pasajeros RPK, pero en añadir capacidad ASK parece que están más bien ejecutando según lo planeado. Exacto. Así que si conectas los puntos, parece una gestión bastante disciplinada de la capacidad. No se están volviendo locos añadiendo aviones solo porque el tráfico va bien. Mantienen un ritmo más medido, alineado con proyecciones. Eso parece. Podría ser una estrategia de buscar crecimiento rentable, asegurarse de llenar bien los aviones que añaden, en vez de buscar cuota a cualquier costo. Un enfoque maduro, digamos. Bueno, ahora, si te parece, vamos a esa parte donde los promedios a veces esconden realidades distintas. La tabla Exhibit 1 del informe que desglosa por segmento. Ajá, donde se ven las estrategias diferenciadas. Exacto. Empecemos por el doméstico SSC, el de los países de habla hispana. El que casi no creció en tráfico, ¿verdad? Ese mismo. Pero mira esto. La capacidad en esos mercados, de hecho, bajó un 2.6% comparado con agosto del año pasado. Ah, redujeron la oferta. Sí. Pero, como dijimos, el tráfico, RPK, subió un poquito, 0.6%. Entonces, ¿qué pasa si reduces oferta y la demanda se mantiene o sube un poquito? Pues que la ocupación tiene que subir significativamente. Bingo. El factor de ocupación en el doméstico SSC dio un salto notable, 270 puntos básicos. Pasó de 83.0% a 85.6%. ¡Wow! Están llenando mucho mejor los aviones en esas rutas, aunque sean menos vuelos o aviones más pequeños. Esta es una jugada clásica de optimización. Si la demanda general no tira, te enfocas en la rentabilidad por asiento. Reduces capacidad selectivamente para sostener precios y márgenes. Prima la eficiencia. Exacto. Prima la eficiencia y la rentabilidad sobre la expansión en esos mercados SCA ahora mismo. Quizás por condiciones locales más débiles o más competencia. Un contraste brutal con Brasil. Ahí la capacidad ASK, nada de bajar. Subió fuerte, 11.3% interanual. Una apuesta clara por crecer. Y parece que les funcionó por el dato de tráfico que dijiste antes. Totalmente. Porque el tráfico RPK en Brasil creció todavía más rápido. Un impresionante 15.9%. O sea, la demanda superó a una oferta que ya crecía fuerte. Impresionante. Y eso, bueno, hizo maravillas por la ocupación. ¿A cuánto llegó el factor de ocupación en Brasil? Tiene que ser altísimo. Agárrate. Subió 344 puntos básicos. Llegó a un 86.0%. 86%. Venía de un 82.6% el año anterior, que ya era bueno. Lograr 86% promedio en un mercado doméstico tan grande y con ese aumento de capacidad es muy potente. Sin duda. Ese 86% son aviones muy llenos,
Sugiere que la TAM no solo captura demanda creciente en Brasil, sino que probablemente tiene buen poder para fijar precios ahí. Es el escenario ideal: crecer en volumen y mejorar la densidad. Confirma a Brasil como el motor claro de la compañía ahora mismo. Y nos queda el tercer bloque, el internacional. Aquí también hubo crecimiento importante de capacidad, ASK, un 12.0% interanual. Apostaron por recuperar y expandir rutas internacionales. Bien. ¿Y cómo respondió la demanda internacional a esa mayor oferta? La demanda RPK también creció bien, un 11.2%, un número sólido. Pero, si te fijas, es un poquito menos que el 12.0% de aumento de capacidad. O sea que la oferta creció un poquito más que la demanda. ¿Eso implica? Una ligera presión sobre el factor de ocupación. Correcto. Bajó marginalmente, unos 63 puntos básicos. Quedó en 84.9%. Que sigue siendo muy alto, casi 85%. Sí, es un nivel alto, pero es una pequeña disminución respecto al 85.5% del año pasado. Ok, entonces el panorama internacional es de crecimiento saludable, pero donde la oferta, al menos en agosto, fue un poquito por delante. Quizás la TAM se está posicionando para capturar, no sé, una recuperación futura del tráfico corporativo, que es muy rentable. Podría ser. O tal vez la competencia internacional también aprieta. Pero sí, mantener casi 85% de ocupación sigue siendo bueno, aunque esa pequeña caída es un matiz. De acuerdo. Entonces, resumiendo esta parte, 3 segmentos, 3 historias bien distintas. SSC, consolidación, eficiencia. Brasil, expansión a tope, demanda fuerte. Internacional, crecimiento sólido, apuesta por capacidad, ocupación alta pero con ligera presión. Exacto. Muestra una gestión bien segmentada, adaptada a cada mercado. No es café para todos. Ahora, salgamos un momento de los pasajeros. El informe también toca las operaciones de carga. Son importantes para aerolíneas como LATAM. ¿Qué dicen los números de carga de agosto? A ver, la capacidad de carga medida en ATK, Available Ton Kilometers, subió un 5.1% comparado con agosto del año anterior. Ok, más capacidad de carga ofrecida. ¿Y el tráfico de carga real, los RTK? Revenue Ton Kilometers. El tráfico de carga, los RTK, aumentaron un 4.3% interanual. Es positivo, movieron más mercancía. Pero, de nuevo, el tráfico, 4.3%, creció un poquito menos que la capacidad, 5.1%. Sí, lo que nos lleva otra vez al factor de ocupación de carga. Que imagino que bajó un poquito. Así es, se situó en 52.2% en agosto, una leve caída de 40 puntos básicos respecto al 52.6% del año anterior. Un 52% en carga no suena tan espectacular como el 85% en pasajeros, claro. No, pero la dinámica es distinta. El negocio de carga es más volátil, depende mucho del comercio global. Un crecimiento del 4.3% en toneladas transportadas es bueno. La ligera caída en ocupación solo sugiere que la capacidad en bodegas creció un poco más rápido que la demanda por ese espacio en agosto. No parece una alarma, pero sí indica que el mercado de carga aérea, aunque crece, quizás no tiene el mismo dinamismo que vimos en pasajeros en Brasil, por ejemplo. Entendido. Un componente estable, pero con sus propias características. Exacto. Bueno, ya cubrimos tráfico y carga. Antes de cerrar, el informe de Morgan Stanley, como siempre, incluye su visión sobre la valoración de la acción y los riesgos. Y aquí, importante decir que solo vamos a resumir lo que dice su análisis de forma neutral. Claro, es importante aclarar eso. No es una recomendación nuestra. Entonces, sobre valoración, ¿qué mencionan? Bueno, dicen que su precio objetivo para las acciones de LATAM a fines de 2026 se basa en un múltiplo EBITDAR. EBITDAR. Recordamos brevemente qué es. Sí, EBIT es valor de empresa, deuda más capitalización. Y EBITDAR son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y costos de arriendo de aviones. La R es de renta o arriendo. Y se usa mucho en aerolíneas por eso de los arriendos, ¿no? Exacto, porque los costos de leasing de aviones son enormes y varían mucho. El EBITDAR ayuda a comparar mejor entre aerolíneas. Morgan Stanley dice que aplica un múltiplo a sus estimaciones de EBITDAR para 2026 y lo compara con pares y con la historia de la TAM prepandemia. Es un enfoque estándar. Ok, claro.
Y sobre los riesgos, ¿qué podría ir mejor o peor de lo esperado según ellos? Mencionan factores que podrían impulsar las acciones por encima de su objetivo. Los llaman riesgos al alza. 3 principales. 1, precios del combustible más bajos. Eso siempre ayuda mucho. El gran costo. El gran costo. 2, una demanda de pasajeros más fuerte de lo previsto, y aquí destacan una posible recuperación más rápida del segmento corporativo, que paga mejor. Ajá. Y 3, que la propia LATAM ejecute mejor de lo esperado, ya sea añadiendo capacidad a ASK de forma más rentable o consiguiendo mejores yields. Yields, o sea, el ingreso promedio por pasajero kilómetro. Mejores precios por medio. Eso mismo. Y por el lado de los riesgos a la baja, los que podrían presionar la acción. Primero, lo obvio, lo contrario, precios del combustible más altos. Claro. Segundo, posibles retrasos en la entrega de aviones nuevos que tienen pedidos, algo que, como decías, pasa en la industria. Sí, hemos visto eso. Tercero, que entre demasiada capacidad al mercado por parte de la competencia, sobre todo low cost, eso puede erosionar los precios para todos. Una guerra de precios. Podría ser. Y cuarto, un posible aumento del escrutinio antimonopolio en mercados clave donde la TAM es muy fuerte, como Chile, Perú, quizás Brasil. Más regulación podría limitar sus estrategias. Muy claro el panorama de riesgos que ven ellos. Y, de nuevo, esta es la visión de Morgan Stanley. Un resumen imparcial de su análisis, sí. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que hacer una recapitulación rápida de todo lo que hemos conversado hoy, basándonos en este informe, ¿qué destacaríamos? Bueno, yo diría, la TAM mostró un crecimiento de pasajeros sólido en agosto, mejor de lo esperado. Con Brasil como la estrella indiscutible. Totalmente. Un desempeño espectacular ahí, que contrasta fuerte con la debilidad en los otros mercados domésticos de habla hispana. La gestión de la capacidad parece disciplinada, logrando mejorar la ocupación general a pesar de añadir asientos. Y vimos esas estrategias bien diferenciadas por segmento, ¿no? Consolidación aquí, expansión allá. Y la carga también sumó crecimiento, aunque más moderado. Creo que esa es una buena síntesis. Y la relevancia de entender esto, bueno, va más allá de la TAM. Nos da una foto de cómo está una de las aerolíneas más grandes de la región. Nos ayuda a entender tendencias del sector aéreo regional, la competencia pospandemia. Exacto. Y es útil para quienes viajan o siguen la economía regional. Saber cómo le va a un actor tan grande da pistas sobre la confianza del consumidor, la actividad económica. Muy cierto. Y para cerrar, como siempre, dejemos una reflexión, una pregunta abierta. Viendo ese contraste tan fuerte, Brasil disparado y los mercados ESC estancados, ¿será que estamos viendo una apuesta aún más decidida de la TAM por Brasil como su gran motor a futuro? Ujú. O quizás el próximo capítulo será un esfuerzo por reactivar el crecimiento en los mercados hispanohablantes. Es una excelente pregunta. Y yo le añadiría una capa más, pensando en los riesgos que mencionaba el informe. ¿Será la recuperación del viajero de negocios internacional el verdadero comodín que cambie la ecuación en los próximos trimestres? Ah, interesante punto. Un poquito. Sin duda, esa interacción entre la estrategia geográfica y cómo se recuperan los distintos tipos de viajeros va a ser fascinante de seguir en los próximos informes. Habrá que estar atentos.